¿Cuántas veces has estado en situaciones que humanamente es imposible resolver o conquistar? Ahora sí, hablando de desafíos, de retos. A veces vienen pensamientos como, no sé qué va a pasar, no sé qué hacer. La incertidumbre, hemos aprendido que la incertidumbre genera miedo y el miedo bloquea la confianza y la certeza. Entonces, en este episodio, que es el número 9 de la serie La Oración Cuántica, hoy veremos un caso que a la vista humana, pues parecía imposible conquistarlo. Era un reto, un desafío muy grande y decía, esto es imposible. Sin embargo, hubo una solución. Cada reto tiene una solución, aunque a veces no lo veamos, como que nos bloqueamos. Pero precisamente este episodio nos va a enseñar qué debemos hacer tú y yo ante los retos que aparentemente son imposibles. ¿Estás listo? Pues apriétate el cinturón, porque comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, queridos amigos? Saludos de su amigo Ernesto Rosas. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, para todas las naciones, al infinito y más allá. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos dando la entrega número 9 de esta serie de la oración cuántica. Hoy vamos prácticamente a aplicar todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de 8 episodios que ya ustedes han visto, y que este noveno estoy seguro que nos va a abrir más todavía el panorama. Ahora sí que un caso práctico. Voy a estar hablando de una historia que ahorita les voy a decir. Pero antes que todo eso, vamos a recordar 3 porciones de la Biblia que hemos estado mencionando y que son importantes en cuanto a la oración cuántica, esa oración con certeza, y precisamente Hebreos 11:1. La confianza, bueno, dice la fe es, pero acuérdense que yo les he dicho, para mí tiene más fuerza al decir la confianza es la seguridad que se tiene de lo que se espera. Es decir, yo estoy seguro que esto lo voy a obtener, estoy seguro, convencido. Ok, que esto ya está, que esto ya viene, que esto, en fin, ya es una realidad, hecho está. Pero también dice que la confianza es la convicción de las realidades que aún no se ven. Está hablando de situaciones, de realidades que aquí no se ha manifestado, pero que ya hecho está. Entonces dice, es la convicción. Tenemos 2 palabras, entonces, seguridad, convicción. En algunas versiones hablan de certeza. Entonces hablemos en total, seguridad, confianza, certeza, convicción. Está hablando eso de lo que es nuestra confianza en el Eterno. Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue. Entonces, fíjense, está hablando de lo que ha de ser, ya fue, o sea, ya es un hecho. Ya hasta se habla de pasado, del tiempo, ya fue, tiempo pasado. Dice, el Creador recupera lo que ya pasó. Muchas veces nosotros hemos tomado decisiones donde hemos perdido quizás dinero, tiempo, en fin, perdido algo. Y aquí lo que me llama la atención de Eclesiastés en esta primera parte dice, aquello que fue ya es y lo que ha de ser ya fue, el Creador recupera lo que ya pasó. Entonces, mis amados, siempre hay una manera de corregir en esta vida pues los errores que hemos cometido, y con la ayuda del cielo podemos recuperar lo que se haya perdido. Dice aquí también Eclesiastés 3:15 en otra perspectiva. Dice, lo que ahora ya existe o lo que ahora existe ya existía, y lo que ha de existir
existe ya. O sea, esto a mí me encanta porque está muy conectado con lo que es Hebreos 11:1. Dice, lo que ahora ya existe, lo que ya se ha manifestado, dice, ya existía. Es decir, vamos a hablar de tiempo futuro, ya existía lo que ahora ya vemos. Y luego lo confirma de otra manera, en otras palabras, pero es lo mismo. Lo que ha de existir, existe ya. Entonces, mis amados, realmente hemos estado hablando que lo que tú y yo requerimos para hacer nuestra misión de vida, porque eso vinimos, en el cielo ya cuando nosotros vinimos, ya veníamos con todo el paquete hecho, con todo lo que se requiere en cuanto a pareja, en cuanto a bienes, en cuanto al dinero, en cuanto a muchas cosas. O sea, ya está hecho en otras realidades, ya existe lo que tú y yo requerimos para esta vida. Entonces, pues, solamente tenemos que confiar en la ayuda del cielo y que se manifieste en esta realidad que estamos. Romanos 4:17, que está ahí enfocado en lo que es la emuná divina, dice, habla para dos cosas importantes en cuanto a lo que es la emuná divina. Dice, vivificar a los muertos, o sea, los que están dormidos en su conciencia, palabras que den vida. La aplicación es que si tú y yo estamos siguiendo los pasos del Creador, pues nuestras palabras deben de dar vida. A quien hablemos, a quien le digamos. No humillarlos, no enterrarlos en vida, sino vivificar. Palabras que edifiquen, palabras que edifiquen. Y si nuestras palabras no van a edificar, mejor nos callamos. ¿Por qué? Porque o edificamos o destruimos. ¿Ok? No hay términos medios. Siempre un comentario, como sea que sea el comentario, o puede edificar o puede destruir. Entonces, la emuná divina, de acuerdo a Romanos 4:17, vivifica a los muertos. También se llama las cosas que no existen en esta realidad como si existieran. Y aquí nos da otra información, dice, las llama, ¿sí? Las llama, las atrae. Y eso es importante, cómo estamos hablando esa certeza. Y precisamente el ejemplo que hoy vamos a analizar, que estoy seguro, convencido, confiando, que va a ser de utilidad para tu vida, porque lo ha sido para mí. Lo he estado masticando, lo he estado digeriendo ahora en lo que es en la oración cuántica. Y precisamente quiero hablarte de un relato que viene en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, ¿sí? En la Biblia hebrea, precisamente en 1 Samuel 17. Quiero platicar acerca del relato que viene ahí sobre el desafío que hizo Goliat al pueblo de Israel, mejor conocido como David y Goliat. No voy a hablar si eso tiene historicidad, si no vamos a hablar de eso ahorita. Solamente me voy a enfocar al relato, porque el relato tiene una riqueza de lo que es esa confianza en el Eterno y cómo te expresas. Y vamos a aprender muchas cosas de este relato. Algunos dicen, no, que no fue David, que fue uno de sus soldados, que mira, que digan misa, que digan lo que quieran. A mí ahorita en ese momento no me interesa, me da igual. Yo enfoco mejor qué es lo que me está transmitiendo este relato. Que es un relato que vi una serie cortita, como creo 8 o 9 episodios. Me parece que es HBO, que se llama La Casa de David. A lo mejor ya la viste, ¿verdad? Está buena, está interesante. Ya agregan algunas cuestiones dramáticas. Está interesante. Y precisamente ahí viene la historia o este relato de David y Goliat. Bueno, Goliat, ¿qué significa? Goliat en el hebreo significa deshonrar, desterrar, llevar cautivo, o decir, encarcelarlos. Partir, dividir. Dice por ahí, divide y vencerás. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que significa Goliat. La situación, ahora vamos a irlo aplicando a nuestra vida diaria, porque miren, los gigantes ya no existen como aquellos gigantes de 3, 4, 5 metros.
que hay evidencias, que hay huesos que se han encontrado. Pero bueno, este Goliat era un semejante hombre gigante, ¿no? Y pues imagínate un hombre de 4 o 5 metros y los soldados israelíes, israelitas que medían, había de todos los tamaños, pero punto el más alto, 2 metros. Ya, estamos hablando de 2 metros. Contra uno que medía 4 o 5 metros, pues oye, se veía la diferencia, ¿verdad? Entonces, Goliat empezó a desafiar al pueblo y decía, bueno, mándenme a su mejor paladín, su mejor peleador, y si ustedes ganan, nosotros les vamos a servir, pero si ustedes pierden, ustedes van a ser nuestros siervos. Y bueno, la historia dice ahí en 1 Samuel 17, o este relato, que el pueblo de Israel pues tenía un reto muy difícil, podríamos decir casi imposible de conquistar. Y aquí quiero que veamos esto. Hay 2 maneras de ver los retos, de ver las situaciones, de ver los desafíos. Y dice que, a ver, voy a tomar agua. Dice que nosotros podemos ver la situación, los retos de 2 maneras. Con la mente, que viene siendo el ego, de este lado izquierdo, o con el alma, a través de la intuición. Cuando es con la mente, el ego, interpreta las circunstancias de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus sistemas de creencias. Es lo que hace la mente. Interpreta la situación de acuerdo al sistema de creencias que tiene. El alma, lo más profundo de nuestro ser, la energía que está acá adentro, el alma, a través de la intuición, percibe la situación. Lo percibe. Ahora, cuando vemos el caso de los soldados estaban interpretando, incluyendo a Saúl, estaban interpretando la situación con el ego, con la mente. Estaban dando explicaciones. No, hombre, es que está gigante, mira este hombre. Es un monstruo, es gigante. ¿Cómo lo vamos a vencer? Es imposible. Aquí tenemos el mejor peleador de nosotros, pero ¿cómo lo va a vencer? Mira la lanza que tiene, mira el escudo. Tan solo nos avienta el escudo nos aplasta y ahí quedamos. Y empezaban a explicar y a explicar por qué no. La mente, el ego siempre pide explicaciones o explica el por qué sí o por qué no. Sin embargo, el alma no explica, la intuición no explica. La intuición te va a decir izquierda o derecha, arriba, abajo, adelante o atrás. No te va a decir por qué. No, pues mira, vete por la derecha por esto. No, derecha, punto. Sientes ese impulso, el querer y el hacer. No sé por qué lo sé, pero yo lo sé, que es por la derecha. Un ejemplo. No tengo explicaciones, yo nada más sé que es por la derecha. La intuición siempre te va a dar información, te va a decir algo, vas a saber algo. ¿Cómo lo supiste? Pues no sé, llegó a mi mente. En el caso que estamos viendo de este relato, el rey Saúl y su ejército vieron el desafío, lo vieron, pues, quiero decirles que lo vieron desde la mente y empezaron a explicar el por qué no, ¿sí? Ellos estaban cautivos a nivel mental y eso empezó a traer división en el pueblo, entre los ejércitos de diferentes tribus. Unos ya querían irse con todo, otros no. Había división. Recuerda lo que es el nombre de Goliat. El nombre de Goliat es deshonrar, desterrar, llevar cautivo, o sea, encarcelar en la mente, tener los cautivos en la mente, partirlos o dividirlos. Y es lo que estaba causando precisamente Goliat. Estaba dividiendo al pueblo y cuando lo divides más todavía lo debilitas. Entonces el pueblo de Israel, de acuerdo a este relato, vemos que se estaba debilitando. Y pues bueno, su mente de ellos, la mente de todas las personas, ve a través de estos ojos naturales. Por eso interpreta lo que ve con estos ojos naturales. Sin embargo, el alma
ve a través de la intuición de ese tercer ojo, ¿sí? El tercer ojo que está aquí, que le llaman la glándula pineal. ¿Y cómo vemos? Yo, pues con los ojos cerrados, me pongo una venda para tener oscuridad. Y ahí es cuando nosotros podemos ver mejor la situación. Por eso la oración y la meditación nos fortalece y eleva nuestra vibración. Siempre nos va a fortalecer y nos va a elevar. El joven David, ahora vamos a hablar, ya vimos cómo estaba el campo de batalla, ya vimos cómo estaban los soldados, ya vimos que estaban pues con miedo, la verdad, se estaba dividiendo el pueblo, estaban cautivos en su mente ya. Es decir, Goliat estaba ganando la batalla. Aunque nadie estaba peleando, Goliat estaba ganando. Los estaba dividiendo, los tenía cautivos en su mente, había miedo. Bueno, el joven David, un jovencito, un adolescente, él laboraba en el campo y su papá lo mandó a llevarle algunas cosas a sus hermanos. Para esto ya David había sido ungido por el profeta Samuel. Había algo especial en el espíritu de David. David tenía una comunión, una intimidad con el Eterno. Allá en el campo, imagínate pasarse todo el día con estos benditos animalitos, las ovejas. Mientras andaban pastando, comiendo, pues ¿qué hacía David? Pues se ponía en un lugar donde hubiera sombra, en fin, se acomodaba, traía su lira, se ponía a tocar, se ponía a cantarle al Creador, empezaba a tener esa relación. Los cantos son vibración y esas vibraciones se conectaban precisamente a la máxima vibración que es el amor. El amor, porque el Eterno es amor. Bueno, vemos ahí que de acuerdo al relato, pues David tenía todo ese tiempo para orar, para meditar, para tener esa comunión íntima con el Creador. Esa intimidad que David tenía generó conocimiento y el conocimiento generó confianza. Apréndetelo. Cuando tú intimas, cuando tú tienes esa intimidad profunda con el Creador, directa con Él, como lo hacía David, eso le trajo conocimiento. Es decir, empezó a conocer el amor divino. Empezó a conocer quién era su Creador, pero sobre todo su amor. Y ese conocimiento, acuérdate, generó confianza. La intimidad genera conocimiento y el conocimiento genera confianza. Va de nuevo. La intimidad genera conocimiento y el conocimiento confianza. Lo mismo sucede en cualquier relación. En una relación de pareja, entre más fuerte sea su intimidad, que es con comunicación, pasar tiempo juntos, no estoy hablando de cuestiones sexuales, que también habla de intimidad, pero antes que eso es la comunicación. Entonces, entre más tiempo pasan comunicándose, cómo es su comunicación, en fin, su trato, todo eso, esa intimidad de pareja, hablando de pareja, eso va a traer conocimiento. La mujer va a conocer más a su hombre, el hombre va a conocer más a su mujer, y ese conocimiento genera confianza. Por eso dice, yo conozco a mi hombre, dice, yo confío en él. O el hombre, yo conozco a mi mujer, yo confío plenamente en ella. Bueno, la intimidad con el Eterno genera conocimiento y el conocimiento confianza. Esta confianza en el Creador generó confianza en sí mismo de David. Es como un resultado de... Cuando una persona no tiene confianza en sí misma, entonces tiene que empezar a tener más confianza en Dios a través de una intimidad en el Creador. Entonces, ahora, aquí vemos otra cosa. Ya vimos que David conocía al Creador y tenía confianza. David tenía un arma, era un pastor de ovejas. No fue entrenado como soldado, pero tenía una onda. Que se ponía una piedrita y ¡pum! Y daban el blanco. Ahora tenía tiempo. Mientras las ovejitas comían, tenía tiempo para tener intimidad con Dios, pero no se la pasaba todo el día así cantándole, no. ¿Sí? Acuérdate, era un adolescente también. Son inquietos. Entonces tenía sus tiempos para practicar.
tiraba hacia una roca, hacia un árbol y empezaba a practicar con la onda, y practicar, hasta que empezó a ser diestro, tenía una habilidad tremenda. Y si había una competencia de onda, seguramente David ganaba. Bueno, entonces David pues era hábil con esa arma de pastor, la onda. No era soldado, no, de espadas y eso no sabía nada. Ahora, hay algo que yo quiero decirte, que no olvidemos. Todos pasamos tiempos de prueba. Y hemos leído en el Nuevo Testamento, en la Biblia cristiana, que las pruebas son por corto tiempo. ¿Ok? Eso lo voy a decir, ay, ¿por qué bueno, verdad? Sí, son por poco tiempo. Pero algo más que yo aprendí de la Biblia cristiana, y que es una realidad, es que el Eterno no va a permitir que pasemos una prueba que no vamos a soportar. Entonces, te estoy dando tips, pruebas, desafíos. ¿Sí? Son por poco tiempo. El Eterno no va a permitir una prueba, un desafío que no vamos a aguantar. Y cuando nosotros estamos conscientes de eso, pues vamos a pensar en la tercera. Ante un desafío, cuando nosotros vemos que no hay solución, entre comillas, no veo la solución, recuerda este tercer punto. Siempre va a haber un camino. Siempre va a haber una salida. Siempre. Entonces, el Eterno no va a permitir una prueba que no vas a aguantar. Las pruebas son por corto tiempo y siempre hay un camino, siempre hay una salida para resolver. ¿Sí? Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Debemos confiar. ¿Por qué digo esto? Debemos confiar en la ayuda del cielo, en la ayuda divina. Cada reto, cada desafío, cada prueba, siempre va a haber una manera de resolverlo, aunque a veces al momento no sabemos qué hacer. Me ha pasado, a veces, ¿qué hago? Y es cuando digo, no, tengo que ver la situación desde adentro, meditando, y en ese tiempo callado, disfrutando el amor divino, llegan esas ideas, esos destellos, esas figuras, en fin, hay muchas maneras, cada persona tiene una manera que el cielo se comunica con esa persona. Entonces, no olvidemos esto, en la ayuda del cielo. El cielo siempre nos ayuda. Yo soy testigo de eso. Yo, siendo bebé, el cielo me ayudó, me libró de muchas cosas, de aún de la muerte, siendo bebé de 6, 8 meses. Bueno, entonces, estoy dando información. Estuvimos viendo a David, qué es lo que hacía, era diestro en su arma, en fin. Cada prueba tiene solución, en fin. Todo esto que te acabo de decir son puntos importantes que no debemos olvidar cuando estamos ante una circunstancia. Las pruebas son por corto tiempo, ¿ok? No va a ponernos una prueba que no vamos a soportar y siempre hay un camino, siempre hay una salida, siempre hay una solución. ¿Qué significa? No dejemos de confiar en la ayuda divina, en la ayuda del cielo. Algo que David hizo es visualizar. Pero vamos a verlo ahora por el lado negativo. Cuando el pueblo estaba frente a este hombre, Goliat estaba del otro lado. ¡Hey! ¿Quién quiere pelear conmigo? Y bla, 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 ¿no? Imagínate el bozarrón. El pueblo, el ejército que estaba ahí más bien, se estaban visualizando derrotados. Veían al gigante atravesando con esa enorme lanza, atravesando al peleador, al que iba a enfrentarlo, o aplastado por el escudo. Visualizaban cosas negativas. Por eso tenían miedo. Había un miedo colectivo. Y esta de la visualización es importante, no lo debemos perder de vista. ¿Por qué? Porque la visualización va a generar o miedo o va a generar confianza. Dependiendo, y ahorita te estoy hablando del caso de los soldados de Israel. Ahora vamos a ver después a David. Aquí había un miedo colectivo. El gigante Goliat ya estaba en la batalla. O sea, cada día que él se paraba a hablar, era una manera de estarlos conquistando, por decirlo así,
de estarlos derrotando con sus palabras. A ver, bola de miedosos y qué sé yo, ¿no? Y empezó a desafiarlos y los empezó a cautivar a nivel mental. Empezó a generar un miedo colectivo. Y en ese miedo colectivo, dice la historia o el relato, que el papá de David le dijo, David, ve con tus hermanos, llévale aquí algo, unos quesos, qué sé yo, comida. Y ahí va David, llega y ve ahí el pueblo, los soldados ahí formados, pero él percibió miedo y empezó a acercarse, escuchó al gigante hablar cosas negativas, groserías en contra del Eterno, en contra del ejército de David. O sea, estaba ofendiendo a medio mundo. David percibe miedo, miedo colectivo. ¿Qué está pasando? No, pues mira el gigante ese que está pidiendo un peleador, pero pues nadie le entra. ¿Cómo que no hay algún? ¿Quién es el mejor peleador? ¿Quién es el mejor soldado que lo enfrente a ese incircunciso, a ese grosero? Y que tú sabes, ¿no? Agrégale lo que tú quieras. Y todos los soldados estaban miedosos. David percibió ese miedo. Goliat los deshonraba cada día, ¿sí? Al estarlos desafiando. Y con ese miedo los estaba deshonrando. Realmente estaba haciendo lo que significa su nombre. Dividiendo, partiéndolos, cautivándolos mentalmente. David dice, bueno, si no hay nadie, yo le entro. Yo enfrento. Entonces, chequen el dato. Los soldados de Israel, algunos grandotes, con unos brazotes fuertes, sabían manejar las armas, eran re buenos. Y sí, eran muy buenos soldados, pues habían conquistado varias cosas ahí, luchas con ejércitos, o sea, eran muy buenos. Sin embargo, cuando David, un jovencito, un adolescente, 15 y 16 años, delgadito, no alzaba pesas, nada de eso, estaba delgadito, solamente era bueno con su onda, y dice el ejército y lo ve, ¿qué? ¿Van a mandar a ese muchachito? El ejército, ojo, el ejército empezó a juzgar con el ego. Acuérdate que el ego siempre va a pedir explicaciones o te va a explicar por qué sí o por qué no. El ejército, los soldados vieron a David y con el ego empezaron a explicar por qué no. ¿Ok? El ego por lo general no está relacionado con la confianza, con la fe. Y empezó a criticar prácticamente. No, ese muchachito lo va a hacer papilla en el primer golpe. Es más, en el primer golpe le quita la cabeza. O sea, puras cosas negativas. ¿Por qué? Porque había miedo. Cuando una persona tiene miedo, siempre va a hablar de manera negativa, pesimista, que no ve resultados, porque está vibrando bajo. El miedo es una vibración baja. Entonces vemos ahí que el ego del ego de estos soldados, empezó a explicar por qué no. No tiene experiencia, es un chamaquito, delgadito, en fin. Sin embargo, la intuición de David no le explicó nada. Solo sabía que debía enfrentarlo y que iba a ganar. Es lo único. No le dijo, mira, vas a hacer esto, tú vas a ganar por esto, por esto, por esto. Simplemente David sabía que tenía que enfrentarlo y que iba a ganar. No tenía explicaciones. Ahora, David no aceptó apoyarse en las explicaciones del ego de los soldados. Si él hubiera tomado lo que los soldados pensaban, no, pues sí tienen razón, soy un chamaco, mira nada. No, pues mira ese animalote grandote. No, sí tienen razón, o sea, yo no soy un escuincle, un chamaquito, ¿no? O sea, es imposible. Ajá, tienen razón. Si él hubiera tomado esas explicaciones, se hubiera unido a lo que es el miedo colectivo. Sin embargo, David no hizo caso a lo que oía, negativo. Hizo caso a su intuición. Su intuición le daba la certeza, la seguridad y la confianza que él podía derrotarlo. Bueno, ahora, ¿en algún momento David habrá tenido miedo? ¿Ustedes qué creen? Yo pienso que sí.
Era un ser humano, era un adolescente. Por supuesto que en algún momento tuvo miedo. Dicen por ahí, el miedo no anda en burro, ¿no? Ahora, fíjense. ¿Tuvo miedo David? Por supuesto que sí. Claro que sí. Era un ser humano como todos nosotros. Pero, aquí viene un pero. De acuerdo a este relato que nos muestra Samuel, David, ¿sí? Cuando David tenía el miedo o llegaba a visitarle el miedo, llegaba a su mente, a su cabeza, él de inmediato se enfocaba en lo que él estaba visualizando. La visualización de David y de la del ejército de Israel era diferente. El ejército de Israel se veía derrotado ante Goliat. Que cualquier soldado que dijera yo voy, estaba derrotado, lo iba a destrozar con las armas gigantes que tenía Goliat. Eso es lo que visualizaba el ejército de Israel. Sin embargo, David, él visualizó que peleaba con ese Goliat, que la piedra que iba a lanzar con la honda iba a dar exactamente en el lugar perfecto de la cabeza donde lo iba a dejar inconsciente, o lo iba a matar, iba a tener tiempo para cortarle la cabeza. Él visualizaba eso. Entonces venía el miedo, porque el miedo andaba ahí suelto. El pueblo, el ejército de Israel estaba vibrando bajo, con miedo. David estaba vibrando alto, entonces podía contaminarse, sí. Sin embargo, él se mantenía visualizando que él le cortaba la cabeza a Goliat. ¿Cuál fue la estrategia de David? Miren, no olviden esto, porque esto es para nuestra vida diaria. David tenía una intimidad con el Eterno, con el Creador. Esa intimidad que tenía a diario, le cantaba, meditaba, oraba. Quiero decirte que los salmos, muchos salmos son oraciones muy poderosas, como si fuera una magia, una alta magia. Las palabras en hebreo, las letras en hebreo, son vibraciones que cuando se combinan ciertas letras, hacen una vibración y pueden abrir por portales, ¿ok? En su momento les voy a platicar de eso, ya tengo una investigación bastante interesante acerca de esto. Entonces, David pues hablaba hebreo, cantaba en hebreo, y eso le ayudaba a abrir ciertos portales espirituales. Entonces, ¿cuándo pasaba? En su intimidad con el Creador. Ahora, número 2. Número 1, intimidad con el Creador. Número 2, enfoque en la visualización. David empezó a visualizar cómo iba a vencer al gigante. Y lo mantuvo en su mente, en su corazón. Lo visualizó. Número 3, usó la habilidad que él tenía para luchar. Él no era un soldado, era un pastor de ovejas. Él usaba con mucha habilidad, era diestro, era buenísimo, era el campeón, vamos a decirlo, con la onda. Bueno, David, esas fueron sus 3 estrategias: intimidad con el Eterno, enfoque en la visualización y usar la habilidad que tengas para luchar. Y eso es también nuestro consejo. ¿Cuál es tu habilidad? Úsala, ¿ok? Usa lo que tienes. Que nada más tengo una habilidad, pues usa esa habilidad y con eso vas a ser un vencedor. Intimidad con el Eterno, enfoque en la visualización y usar la habilidad para enfrentar el desafío. ¿Sí? Usa esa habilidad, que nada más tienes una, con esa puedes conquistar, por supuesto que sí. David enfrentó a Goliat con confianza, certeza, seguridad, convicción. ¿Cuáles fueron las palabras de David? Imagínate. El relato dice que le pusieron la ropa de soldado, es más, dice Saúl, póngale mi ropa de pelear, se lo ponen, y David se sentía incómodo, era un jovencito, y con todo ese ropaje, pues no. Se lo quitó, dice, no, yo no, así como ando, con ropa de pastor, mi bolsita donde pongo mis piedras, se fue al río, escogió 5, ¿sí? Algunos relatos dicen que una era para Goliat, y las otras 4 para los 4 hermanos de Goliat. Bueno, hay muchas interpretaciones que ahorita ni al caso. Ahorita nos vamos a enfocar qué nos deja de enseñanza para nuestra vida diaria este relato de David y Goliat.
Bueno, dice que David se levanta, va contra el soldado filisteo, Goliat. Y Goliat lo empieza a ofender, mira nada más, que me mandan, me ofenden, y tú sabes, ¿no? Empezó ahí a renegar, a decir de cosas, a ofender a David, groserías, y bueno. Sin embargo, David dijo algo diferente. Ahora, antes de decírtelo, no olvidemos que la oración son palabras, ¿sí? Son declaraciones con una intención. Cuando tú declaras algo con una intención, va a suceder, ¿ok? Para bien o para mal. Por eso es bueno vibrar alto, ser positivos, ¿ok? Tener esa convicción, confianza, en fin. Porque hay gente que tiene convicción y tienen la certeza en lo malo y así pasa. Entonces, depende de la intención. La convicción, la certeza, la seguridad, ¿ok? La confianza puede ser en lo malo o en lo bueno. ¿Sí? Eso es lo que puedes atraer según la intención que tengas. Si es una buena intención, pues vas a traer lo bueno. Si es una mala intención, pues vas a traer lo malo. O sea, no hay mucha ciencia en esto. ¿Se acuerdan que les enseñé, no recuerdo en qué episodio, que cuando el Creador en Génesis 1, ahí viene mucha enseñanza, muchos principios espirituales universales, dice, hágase la luz, y empezó a decir cosas, el Creador dice, y así fue, así pasó, hecho está, ok. Y al final dice, de cada declaración, dice, y vio que todo era bueno. Ahora, ¿por qué todo era bueno? Porque era la intención, tenía una buena intención. Eso es importante. Ahora, vemos aquí con David, en el caso que estamos viendo, como ya les dije, la oración son palabras, son declaraciones con una intención. David recibió ofensas, una mala intención de Goliat. Pero la esencia, te voy a decir la esencia de las palabras de David, su declaración dice, número 1, David confiaba en la ayuda del cielo. David sabía muy bien que no iba a pelear solo, que iba con la ayuda del cielo, es decir, del Creador con sus ángeles. David no fue solo. Entonces, después que Goliat le empezó a decir de majaderías y groserías, dice David, tú vienes contra mí con armas de guerra. O sea, estamos analizando la esencia. Tú vienes contra mí con armas de guerra. O sea, David nos empezó respondiendo también con groserías. No, pues esto, y le empezaba a decir groserías. No, eso no lo hizo David. David se mantuvo enfocado en su visualización de que le iba a cortar la cabeza. Entonces, si tú vienes contra mí con armas de guerra, dice, yo vengo en el nombre del Todopoderoso. ¿Ok? Entonces David ahí con eso estaba diciendo, yo vengo con la ayuda del cielo. ¿Ok? David sabía que no estaba solo. Goliat tenía atrás de él, tenía todo un respaldo de soldados filisteos de varios ejércitos. Eran muchísimos. Sin embargo, David no confió tanto en los soldados que estaban atrás de él, los soldados israelitas. ¿Por qué? Porque estaban llenos de miedo. Y peor tantito que vieron a David ya pelear, estaban temblando. O sea, David no confió en el ejército. David confiaba en la ayuda divina. Y luego, número 2, o sea, son dos cosas. Confiaba en la ayuda del cielo y número 2, convicción del resultado. O sea, David cuando se pasó al frente, no dudó, dice, a ver si ahora, quizás, ojalá le gane. No llegó David con eso. ¿Sí? Espero ganarle. Esa palabra espero es inseguridad. No, yo confío que le gano. ¿Sí? Entonces, David tenía convicción del resultado. Le dice, hoy mismo te ha entregado en mis manos. Te mataré y te cortaré la cabeza. O sea, estaba hablando que el Creador ya se lo había entregado en sus manos. ¿Sí? Y te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. David no dijo, pues espero que te gane. Ahorita vamos a ver quién gana, pero espero ganarte. No llegó con eso.
Acuérdense que la palabra espero tiene una carga negativa. Pues espero que hayan entendido la enseñanza. No, nada de espero. Confío que esta enseñanza es de gran utilidad para ti. Es diferente. Entonces David llegó con confianza. Hoy mismo, me encanta, te ha entregado en mis manos. No dijo, te va a entregar. No, te ha entregado. Ahora, ¿David lo tenía ya en las manos la cabeza de Goliat? No, todavía no. Pero David ya lo había visto. A través de su intuición, de esa visualización intuitiva, había visto que ya tenía la cabeza de Goliat. Y él creyó eso, él confió en eso, tenía la certeza que iba a ganar. Y no es porque se sintiera uyuyuy, no, porque conocía a su Creador. Y eso generaba confianza en él, primeramente en el Creador, y confianza en sí mismo, en su habilidad. La única si tú quieres, pero con esa única habilidad venció. Entonces te das cuenta, ante la vida, mis queridos, tenemos situaciones, yo he tenido varias a lo largo de mi vida donde a veces digo no sé qué hacer, honestamente. Sin embargo, cuando uno busca al Creador, cuando uno se conecta a su amor, oramos, meditamos, vemos la situación desde la zona de paz, te das cuenta que hay una salida y empiezas a visualizar la solución. Mantenerse en esa visualización no es fácil. Lo único que nos mantiene en esa visualización es ese conocimiento que tienes del Creador. ¿Cuánto lo conoces? Hay personas que dicen, no, pues yo creo en Dios. Es decir, basan su relación en creencias. Pero cuando alguien conoce al Creador, está muy por encima de las creencias. Porque el conocimiento genera confianza. Es por eso que puedes ver gente religiosa y que ante una circunstancia se desmorona. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Ahora, todos hemos pasado situaciones así que por no conocer al Creador nos desmoronamos porque no tenemos confianza. Sí, a mí me pasó hace mucho tiempo. Pero gracias ahora sí que al Creador, que cada día que he ido aprendiendo, que he ido teniendo intimidad, que voy conociendo de Él y que puedo decir ahora yo conozco al Creador. ¿Lo has visto? No, yo lo conozco, he experimentado su amor, sé quién es Él. ¿Ok? En esa oscuridad cuando cierro los ojos y estoy meditando, disfruto su amor, conozco su amor, conozco su alegría, conozco su paz. David es lo que le pasó. Conocía al Creador en esa intimidad que pasaba. Que sus hermanos a lo mejor hacían oraciones, el Shema todos los días. Sin embargo, les faltaba meditar, ir de adentro hacia adentro, de sí mismos, y ver la situación desde la zona de paz. Conclusión. David tenía intimidad con el Creador, lo conocía y confiaba en la ayuda del cielo. Hay declaraciones asertivas, con seguridad, con certeza, con convicción, con confianza. Y eso viene a través de la intuición. Y eso viene a través de que conoces al Creador. Pero cuando no lo conoces, las declaraciones son de miedo. Totalmente de miedo, vibrando bajo. David confiaba en la ayuda del cielo y en sí mismo, en su habilidad con la onda. ¿Ok? Siguió por su intuición, no por su ego. Si hubiera sido por su ego, no hombre, David, ¿cómo crees? Mira, está grandote, difícilmente le ganas, tú ni siquiera la espada sabes agarrar. O sea, no, David siguió por su intuición. Confiaba en el Eterno y eso disipó el miedo. Nuestra confianza en el Eterno disipa el miedo. Se enfocó en la visualización, que estaba él viendo que la cabeza de Goliat estaba en su mano. Confiaba con certeza que eso ya había sucedido. Hecho está. Y David visualizó, tira la piedra, le da en la cabeza, se cae,
inconsciente o muerto, lo que haya sido, pero estaba ahí inmóvil, con la misma espada del Goliat, que pesaba mucho, hizo un gran esfuerzo y nada más se la dejó caer, ¡paz! Y la cabeza rodó. Eso, cuando él visualizaba que él estaba orando y luego meditando y veía lo que iba a pasar, hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Visualizar y decir, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Y mantenernos en eso y confiar en la ayuda del cielo. Pues bueno, mis queridos amigos y amigas, confío que este relato te haya ayudado a imaginarte las cosas de este relato y que te haya dado estrategias, que las mencioné, para derrotar el Goliat que te está desafiando ahorita, que te quiere cautivar en tu mente con el miedo, que te quiere deshonrar, que te quiere desterrar, que te quiere dividir. Hoy vimos cómo hizo David, ¿sí? ¿Cuál fue la estrategia que podemos hacer tú y yo? Pues bueno, yo confío plenamente que esto es de gran utilidad para ti. Gracias por haberme acompañado hasta este punto. Si no te has suscrito en este canal de YouTube, por favor suscríbete. Para los que están escuchando el audio, el canal de YouTube es Ernesto Rosas 111. Y para los que están en los audios en cualquier plataforma, por favor suscríbete también, ayúdanos con las 5 estrellitas. Y los de YouTube con sus likes, ayúdanos también. Y pues bueno, no olvides que estamos transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, para todas las naciones, al infinito y más, pero más allá. Y pues, gracias al cielo, estamos aquí en el episodio número 9. Y quiero decirte también que no olvidemos, vibremos alto, disfrutemos la vida y seamos felices. Y con la ayuda del cielo, nos vemos en el próximo episodio, que estoy seguro que vamos a aprender juntos muchas cosas. Soy tu amigo Ernesto Rosas. Nos vemos en la próxima con la ayuda del cielo. Bendiciones.